CS, que es el Sistema Unificado de Clasificación del Suelo, que es pues internacional, es una clasificación internacional. Ellos clasifican el suelo de acuerdo a si son gravas, si son arcillas, si son arenas, si es orgánico, si tiene pues contenido de materia orgánica o lo que nosotros llamamos descapote, si son limos o si son turbas o tierra. La turba o la tierra son suelos con alto contenido de materia orgánica que no tienen como capacidad de soporte, ¿cierto? Por granulometría, como su nombre lo indica, es el tamaño del grano, o sea, grano y metría, medida, según la medida del suelo. Yo tengo arcillas, es decir, suelos que son menores a 0.002 milímetros, se consideran arcillas. Limos, que son suelos que van entre el 0.002 al 0.02 milímetros. Ahí están pues como los limos. Recuerden que esos limos son heterogéneos. Las arenas finas, que van del 0.02 al 0.2 milímetros, que normalmente estas arenas finas son arenas muy finas y finas que normalmente sirven como para enlucidos o reboques, ¿cierto? Como para acabados. Arenas gruesas, que van de los 0.2 a los 2 milímetros, que pueden servir como arenas para pegar elementos, pues como arenas de pega, de media pega, que son unas arenas más gruesecitas. Ya la gravilla, aquí ya empezamos a tener arenas ya de concretos, arenas que son superiores a los 2 milímetros, y van hasta los 20 milímetros, que tengo ya gravas pequeñas, es decir, gravas que son de 4 pulgadas más o menos, y las gravas que son de 20 a 70 milímetros, es decir, que ya son rocas grandes, muy utilizadas para concreto, y ya los bloques o bolones, muy utilizada para hacer gaviones o algunos otros elementos que van de los 70 milímetros a los 200 milímetros. Entonces, esta es la clasificación de acuerdo a su granulometría. Profe, Hola, qué pena, ¿será que se puede volver por por supuesto, la de atrás? claro, esta. Sí, ya, qué pena, muchas gracias. No, tranquila. Y según la resistencia del suelo, esto indica cuál es la capacidad que tiene el suelo de acuerdo al peso que le voy a poner, es decir, cuánto me resiste el suelo por unidad. Si yo le pongo aquí una fuerza, cuánto me resiste por unidad de centímetro cuadrado, ¿cierto? Es decir, si yo tengo aquí un centímetro por un centímetro, ¿cuál es la resistencia de este suelo antes de fallar, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo rocas duras o primitivas, es porque va a tener una resistencia de entre 20 a 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es una muy buena resistencia para un suelo, ¿cierto? Las rocas blandas van a tener una resistencia de 8 a 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí hablamos de areniscas o calizas. La tosca o arenisca arcillosa, que son suelos que tienen partículas gruesas con arcilla, ¿cierto? Tienen una capacidad de 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Grava conglomerada dura, es decir, grava que tiene algún contenido de arcilla de 5 a 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Miren que la grava suelta tiene muchísimo menos capacidad de soporte, de 3 a 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Arena de grano grueso sin cohesión de 1.52 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Arcilla compactada o arcilla con arena seca de 1 a 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Arena de grano fino de 0.5 a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Arcilla húmeda 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y fango o arcilla empapada, es decir,
pues lodo saturado de agua no va a tener pues como ninguna resistencia. Esa tipología de suelos se va a ver sobre todo en zonas aledañas, sobre todo a zonas costeras o a zonas donde tengo ríos, quebradas o cuerpos hídricos con alto contenido de materia orgánica. La NSR clasifica los suelos según su perfil, ¿cierto? Entonces, para la NSR, para nuestra norma, la NSR clasifica el perfil del suelo del A al F, ¿cierto? Entonces la NSR dice, vea, nosotros en Colombia vamos a clasificar los suelos según el tipo de perfil y tengo perfil A, B, C, D, E y F. El F, siendo el A, el suelo de mayor competencia, ¿cierto? Hablamos de carga, y el F de menor competencia, ¿sí? O sea, estamos hablando de suelos en función de la construcción, ¿cierto? Y este F, que es el de menor capacidad de soporte, va a tener a su vez una clasificación interna que va desde la F1 hasta la F4, ¿cierto? Entonces, aquí, tipo de perfil A, de roca competente. ¿Cómo se va a definir? Se va a definir por una velocidad de onda sísmica, es decir, cuyas velocidades de onda sísmica van a alcanzar los 1500 metros sobre segundo. Es decir, cuando la onda sísmica ataque, casi que va a ser imperceptible porque va a pasar tan rápido que no se va a notar. El perfil tipo B es un perfil de roca de rigidez media que va a tener unas velocidades cuando una onda sísmica pase por esa roca de entre 1500 y 760 metros sobre segundo. El C van a ser perfiles de suelos muy densos o roca blanda que cumplen con el criterio de velocidad de la onda de cortante o perfiles de suelo muy densos de roca blanda que cumplan con cualquiera de los dos criterios, que son ondas de velocidad de entre 760 y 360 metros sobre segundo, o va a tener una cortante mayor o igual a 100 kilopascales, que es equivalente a una resistencia de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Los de tipo D son perfiles de suelo rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de onda o perfiles de suelo rígidos que cumplan con cualquiera de las dos condiciones, es decir, que vayan con onda sísmica de entre 360 y 180 metros sobre segundo o que tenga una capacidad de 0.5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. El tipo E son perfiles que cumplen criterios de velocidad y perfiles que tienen un espesor total H mayor de 3 metros de arcillas blandas, es decir, que ya van teniendo un espesor de arcillas o de suelos que me ayuden a mitigar un poco la fuerza del elemento cuando lo estoy colocando de la subestructura, ¿cierto? Estos tienen una capacidad de soporte 0.5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y el tipo F, que es este, que es básicamente el F1, que son suelos susceptibles a falla o colapso causado por excitación sísmica, tales como suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débiles cementados. Por ejemplo, todos los suelos que están en la costa occidental de Colombia, en el Pacífico, Turbo, Necoclí, Apartado, esa zona tiene este tipo de suelos, ¿cierto? El F2 es una turba de arcillas orgánicas, muy orgánica, es decir, que tengo unos suelos muy negros con alto contenido de materia orgánica que van a tener una capacidad de soporte muy baja. El F3 son arcillas muy plásticas, es decir, con una altísima deformabilidad, se van a deformar mucho, y esto es muy peligroso para las estructuras, porque si yo tengo un suelo que se me deforme mucho, cuando yo le pongo la carga, entonces va a tener movimientos diferenciales en la estructura. Y el F4 son perfiles de gran espesor, de arcilla, de rigidez mediana,
con alturas mayores a 36 metros. Entonces, ¿qué se hace para los suelos? Para mejorar de alguna manera la capacidad de soporte del suelo, se compactan, ¿cierto? ¿Es uno qué hace? Le mejora densidad. ¿Qué es compactar el suelo? Compactar el suelo básicamente es acomodar las partículas. ¿A través de qué? A través de dos elementos. La primera es la vibración, ¿cierto? Y la segunda es la humedad. Es decir, que con humedad y vibración yo puedo ir compactando el suelo. Yo no sé si ustedes han notado en terrenos naturales por donde la gente camina, ese suelo se va volviendo mucho más duro, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que se empieza a compactar porque la gente va caminando por allí. Lo mismo sucede con los suelos cuando les queremos mejorar las condiciones de soporte. Entonces lo que se hace es que se compacta con un contenido de humedad. ¿Qué problemas pueden presentar los suelos? Los suelos pueden presentar asentamientos diferenciales, pueden presentar consolidación o pueden presentar sifonamientos o licuación, que es lo que se denomina la liquefacción, ¿cierto? Esta es la torre de Pisa, que pues se volvió célebre porque después de su construcción se empezó a inclinar, básicamente por unos asentamientos diferenciales producidos en el lugar donde estuvo asentado. El asentamiento diferencial básicamente se da cuando las estructuras, bajo su mismo peso, va a tener aquí un peso 1, supóngase que sea una de estas cargas, peso 1, y aquí un peso 2, ¿cierto? Es posible que P1 y P2 sean iguales. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como les decía ahorita, como las condiciones del suelo son heterogéneas, yo puedo tener un suelo en esta parte y a los 2 metros puedo tener otra condición completamente diferente. Es posible que la reacción de este suelo frente a este peso sea una y la reacción de este suelo a este peso sea otra, ¿cierto? Entonces, cuando esas reacciones comienzan a ser diferentes, voy a tener asentamientos diferenciales que los debe asumir la subestructura para poder tener la estabilidad. Yo en cualquier estructura va a tener asentamiento, en cualquier estructura. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que yo pueda controlar de esas estructuras esos asentamientos. Si yo los logro controlar, entonces lo que está sucediendo es que esas diferencias de asentamiento las absorbe justamente la estructura, ¿cierto? ¿Para qué entonces el estudio geotécnico? Ah, venga, muchachos, a mí me hizo falta esto. El sifonamiento, la licuefacción, es cuando yo tengo suelos que no tienen cohesión, es decir, son suelos que están ahí, ¿cierto? Y de pronto se humedece, le entra agua, pero además esta agua es excitada por una onda sísmica, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que estas partículas que están sueltas se van a mezclar con el agua y van a formar un elemento casi homogéneo que es como si cogiera una licuadora y la prendiera, entonces lo que hace es que esas partículas empiezan a mover, se vuelven una sola, entonces claro, se hunden las estructuras. Eso es muy susceptible, sobre todo en zonas costeras. ¿Para qué es un estudio geotécnico entonces, muchachos? Pues muchachos, un estudio de geotecnia tiene una finalidad y la finalidad es entender cuáles son las características del suelo que va a soportar mi edificación, ¿cierto? O sea, no hay suelos buenos, no hay, o sea, obviamente hay suelos con mejores prestaciones o mejor capacidad de soporte, claro, hay suelos que tienen unas capacidades muy altas, pero la mayoría de las veces yo puedo ajustar técnicamente el suelo para que me soporte lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a encontrar yo en un estudio geotécnico? Voy a encontrar la naturaleza de los materiales que se van a excavar, ¿cierto? Si esos materiales son
duros, no son duros, tiene bolas de roca, no tiene bolas de roca. El modo de la excavación y utilización de los mismos, o sea, cómo debo hacer la excavación, ¿sí? Frente a materiales heterogéneos, entonces son técnicas de ejecución y excavación heterogéneas. Los taludes a adoptar, cómo deben ser los taludes, los desmontes de la explanación, es decir, cómo debo hacer el corte del terreno, ¿cierto? Porque este corte de terreno, que es este ángulo que hay aquí, depende del contenido o el factor de fricción que tengan los terrenos, ¿cierto? La capacidad portante del terreno para soportar los rellenos y la estructura puesta en servicio, previendo los asentamientos que se puedan producir, ¿sí? Es decir, cómo se pueden disponer los elementos para poder que me soporte lo que yo necesito. Los coeficientes de seguridad que se deben adoptar, es decir, si yo sé la capacidad de soporte del suelo, sé que puede venir un sismo o sé que pueden sobrecargar la estructura, entonces cuáles son esos coeficientes de seguridad que yo debo adoptar. Las medidas a tomar por incrementar, en caso de no ser aceptables, estos coeficientes de seguridad y las operaciones necesarias para disminuir asentamientos acelerados, ¿cierto? Así es como esto es un elemento para hacer estudio de geotecnia. Lo que se hace es que se coloca un tubo hueco. Esto es un tubo tipo Shellbar, que es así hueco, ¿cierto? En la parte superior del tubo lo que hay es una rosca, pues una rosca. Se empieza a perforar, en la parte superior lo que viene es un pistón, dándole golpes, pam, 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 y esto empieza a ingresar al terreno. Ese elemento debe estar pues debidamente nivelado, ¿cierto? Esto se nivela para que entre pues recto al terreno y para extraer una muestra, ¿cierto? Desde aquí se saca la muestra. Esta muestra, pues lo que se extrae, que ya más adelante lo vamos a ver en la muestra, lo que se extrae son las condiciones de ese suelo, ¿cierto? Y ya del suelo en términos generales, nos vamos para el terreno. Entonces el terreno es justamente la porción de tierra o de suelo donde vamos a sentar nuestra estructura para poder cargar o para poder que esa estructura cargue la edificación que yo estoy proyectando, ¿cierto? El terreno tiene dos atributos. Tiene unos atributos que son naturales, que son propios, y unos atributos que son formales. Es decir, que tienen que ver es más con la condición estética y visual que yo tengo. ¿Cuáles son esos atributos naturales? Son el origen geológico, es decir, tiene un origen geológico, tiene una génesis del suelo, que esa yo la debo entender, ¿cierto? Tiene unas propiedades físicas, es decir, tiene la cohesión interna, tiene el índice de fricción, ¿cierto? Tiene esas propiedades físicas y tiene una composición química que tiene que ver con la agresividad y no que tengan los suelos, ¿cierto? Entonces digamos que esos son los atributos naturales de un terreno que yo esto no lo puedo cambiar, yo esto no lo cambio. Y hay unos atributos formales, que es lo que yo veo, ¿cierto? ¿Qué tiene? Tiene pendientes, las pendientes yo las puedo modificar, es un asunto modificable. Tiene dimensiones, las dimensiones del terreno, yo las puedo modificar, ¿cierto? Es decir, de un terreno lo puedo volver más grande, más pequeño, compro el lote de al lado, lo vuelvo más grande. Que eso está pues asociado al área, ¿cierto? O sea, estas áreas yo las puedo modificar, ¿sí? Y tiene una geometría que está vinculada con la dimensión, ¿cierto? Esta geometría puede ser modificable en el sentido en el que si yo puedo tener más terrenos al lado, pues puedo
puedo mejorar o cambiar la geometría, ¿cierto? ¿Yo qué debo conocer del terreno? Debo conocer entonces las propiedades físicas. ¿Qué propiedades físicas debo conocer? Primero, la resistencia al corte. La resistencia al corte tiene que ver con la resistencia que opone un suelo al deslizamiento según el tamaño de las partículas. Es decir, vamos a suponer que yo tengo aquí un suelo, ¿cierto? Esto es un suelo, y yo necesito hacer un corte de este suelo para poder hacer un emplazamiento aquí en este punto. Entonces yo debo conocer cuál es la resistencia del suelo para poder hacer o generar los cortes de este elemento. Entonces si a mi geotecnia me dice, córtelo así, es porque toda esta zona es un corte, ¿cierto? Yo debo quitarlo porque yo lo debo volver así, ¿sí? Capacidad portante es la resistencia que opone el dejarse aplastar, es la capacidad que tiene el suelo para poder soportar una carga. Y esas propiedades físicas del suelo, ¿de qué dependen? Dependen de estos 4 asuntos, que son la granulometría, el rozamiento, la resistencia entre partículas y el grado de humedad del suelo. La granulometría, que tiene que ver con el tamaño de las partículas, ¿cierto? Cómo es ese tamaño de partículas. Si yo tengo una granulometría heterogénea, que me imagino que ustedes ya saben de qué se trata la granulometría heterogénea, es que yo tenga diferentes tipos de partículas, perdón, de tamaños de partículas, y no uno o dos tamaños solamente, porque eso sí me genera pues pérdida de resistencia del suelo. El rozamiento, que es la capacidad de disipar las fuerzas aplicadas por el efecto de la fricción, lo que hablábamos ahorita, ya internamente, cuál es el coeficiente de fricción entre estos dos elementos para dejarse pues como rozar o deslizar uno con el otro. La resistencia entre las partículas es la capacidad que tiene cada partícula para resistir esas fuerzas, no solamente internas sino externas. Y el grado de humedad, que es la presencia de agua en el suelo, ¿cierto? Si la relación entre esos 4 factores es adecuada, es decir, si la relación entre granulometría, tengo un suelo con buena granulometría, tengo un buen coeficiente de rozamiento, tengo una buena resistencia entre partículas y tengo un debido grado de humedad en el suelo, entonces podríamos decir que podemos tener un suelo con buena capacidad de soporte. Si no, se pueden modificar estas relaciones para lograrlo, y para eso es la técnica, ¿cierto? Para eso es la geotecnia, para poder entender qué suelo tengo y si necesito modificarlo, cómo lo puedo tener, ¿cierto? Que la capacidad de soporte del suelo es la capacidad que tiene el suelo para resistir una carga. Normalmente esa carga se da por unidad de área, ¿cierto? Es decir, cuánto me resiste este suelo en función de esta esa la carga o en función del área, ¿cierto? Entonces, hay rangos de capacidad de soporte, está entre 0 y 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, estamos hablando obviamente ya de nuestro medio, entre 1.5 y 3, y entre 3 y más kilogramos sobre centímetro cuadrado, se puede decir que esta es una capacidad de soporte óptima, esta es una capacidad de soporte normal para nuestro medio, y este ya sí es una capacidad baja de soporte, es decir que allí el esfuerzo en términos de la subestructura es mucho mayor. A mejor capacidad de soporte va a tener unos esfuerzos en la subestructura menor. Entonces, por ejemplo, si un edificio carga 1000 toneladas, ¿cierto? Y la capacidad de soporte del suelo es de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, ¿qué área necesito para poder resistir este peso? Entonces es muy sencillo. Simplemente es tener en cuenta esta ecuación, y es que el área de apoyo o el área de cimentación es igual a la carga del edificio dividido la capacidad de soporte del suelo. Es decir, que cuánto, miren que la carga del edificio son 1000 toneladas, entonces yo debo saber cuánto me va a pesar el edificio, ¿cierto?
Miren que la capacidad de soporte del suelo está dado en kilogramos sobre centímetro cuadrado, por eso es que se pasa las toneladas a kilogramos, 1000 toneladas equivale a 1.000.000 de kilogramos, ¿sí? Entonces lo que se hace es que simplemente se divide qué área necesito yo de su estructura, es la carga del edificio, en este caso 1.000.000 de kilogramos dividido la resistencia que tiene el suelo, que en este caso sería 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, kilogramo arriba con kilogramo abajo se va, ¿cierto? Este centímetro cuadrado sube, ¿sí? Y eso significa que necesito 1.000.000 de centímetros cuadrados, ¿cierto? Es decir, 100 metros cuadrados de apoyo. Ahora, es posible que yo vaya a dividir esto entre 10 puntos de apoyo, por ejemplo, ¿cierto? Entre 10 puntos de apoyo, porque va a tener 10 zapatas. Entonces a cada uno le tocan 10 metros cuadrados, ¿cierto? Es decir, que yo podría tener, por ejemplo, zapatas de 3 metros por 3.5 metros, ¿cierto? Entonces hago 10 zapatas de 3 por 3.5 y ahí estoy, ¿cierto? ¿Alguna duda con este ejemplo? El área de apoyo, el área que yo necesito para fundar el edificio es igual a la carga del edificio, o sea, el peso del edificio dividido la capacidad de soporte del suelo. Profe, hola. Hola. Qué pena, ¿usted me podría repetir ese proceso para crear las zapatas del edificio? Sí, mira, la fórmula es el área de apoyo total es igual a la carga del edificio dividido la capacidad de soporte del suelo, ¿cierto? Y esos datos me los están dando aquí. El edificio pesa 1.000 toneladas, la capacidad del suelo es de 1 kilogramo, ¿cierto? Como yo no puedo dividir toneladas entre kilogramos, entonces yo debo poner todo en una misma unidad de medida. Les paso toneladas a kilogramos y esas 1.000 toneladas equivalen a 1.000.000 de kilogramos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces simplemente hago la operación y es el área de apoyo que necesito es igual a la carga del edificio, que es 1.000.000 de kilogramos, dividido la capacidad de soporte del suelo, que es 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Cierto? Cancelo kilogramo con kilogramo por medios y extremos, este centímetro cuadrado sube, es decir, que el área de apoyo que necesito para todo el edificio, perdón, el área de apoyo que necesito para todo el edificio es de 1.000.000 de centímetros cuadrados, ¿cierto? Es decir, que esto equivale a 100 metros cuadrados que necesito para apoyar la edificación. Vamos a suponer que yo necesito zapatas, es decir, que voy a necesitar 10 zapatas. Entonces simplemente divido estos 100 metros cuadrados, divido los 10 puntos de apoyo, las 10 zapatas, y me dice entonces que las zapatas necesitan 100 metros cuadrados, 10 metros cuadrados ya. Sáquenle la raíz cuadrada a los 10 metros cuadrados y eso le da 3 punto algo por 3 punto algo. Y ya tiene más o menos las dimensiones del elemento que necesita para poner ahí. Obviamente esto requiere pues de la validación del estructural, ¿cierto? Pero digamos que es una manera pues como rápida de poder ir entendiendo cómo tener las dimensiones de esos elementos, de esa capacidad de soporte. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, Sí. gracias. Vale, a ti. Entonces esto es lo que se hace, este es el estudio de geotecnia, esto es lo que se denominan inicialmente unos apiques, se hace pues una pequeña perforación con una pala coca. Ustedes pueden observar aquí este señor tiene una pala coca, es una pala como una tijera que uno va enterrando, pan, abre y empieza a cortar para hacer pues como el primer apique, para poder entender cómo es eso,
y se va pues perforando. Miren que aquí se pone el trípode, es un trípode grande, este es el pistón, este pistón le va pegando al tubo hueco y pues finalmente se saca la muestra, ¿cierto? Ese terreno yo lo puedo adecuar, ¿sí? Y yo puedo tener adecuaciones formales o adecuaciones técnicas, modificaciones técnicas. Las modificaciones formales son transformaciones que yo le hago al suelo en los cuales yo requiero modificaciones, es decir, tengo terrenos pendientes y edificaciones planas, o tengo terrenos pendientes y edificaciones escalonadas, o tengo terrenos planos y edificaciones por niveles, o terrenos ondulados y edificaciones planas. Es decir, este es un terreno pendiente, el terreno venía por acá, ¿cierto? Entonces, como mi edificación es plana, yo debo hacer este corte, es decir, debo retirar este pedazo de tierra para poder poner aquí mi edificación. Terreno pendiente, edificaciones escalonadas, este es mi terreno natural, ¿cierto? Y voy a escalonar, entonces, por ejemplo, aquí tengo un corte, pero aquí en este pedazo que tengo, un lleno, aquí tengo un corte, y aquí que tengo un lleno, y así sucesivamente, ¿cierto? Cortes y llenos en el terreno. Tengo terrenos planos, edificaciones en niveles, entonces tengo este es mi terreno relativamente natural y voy a hacer un diseño de edificación por niveles, es decir, que todo esto sería un corte. Es decir, debo retirar todo ese suelo. Terrenos ondulados, edificaciones planas, miren que por ejemplo aquí, en esta parte, debo hacer un corte, pero aquí en esta parte debo hacer un lleno. Entonces depende de esas modificaciones formales, dependen los cortes y los llenos, dependen de las modificaciones formales. Los cortes son retiros de material para generar áreas planas, ¿sí? Y los llenos son depósitos de materiales para generar áreas planas. Esos llenos, muchachos, no se deben hacer con materia orgánica, sino con suelo de este rojito, aquí por aquí, ¿ve? Esto, de este suelo. O sea, los llenos se hacen con este material. Con este no se hacen llenos. ¿Listo? Ni uno se funda en este material. No, se funda en este material, en el suelo. Y se pueden hacer mejoramientos del suelo de acuerdo a la capacidad de soporte del suelo. Es decir, se pueden hacer sustituciones o se pueden hacer unos mejoramientos a través de la subestructura, ¿cierto? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Conformación de taludes. ¿Qué es un talud? Un talud es un corte del suelo prolongado, ¿cierto? Es una conformación geométrica necesaria para garantizar la estabilidad del suelo en función del ángulo de fricción. El ángulo de fricción del material del suelo es el que me determina el ángulo del corte. Ese ángulo del corte va a estar determinado en el medio por los siguientes factores. Ustedes les van a decir un talud al 1, talud al 1. ¿Qué significa un talud al 1? Significa que por una medida vertical van a hacer un corte de una medida horizontal, es decir, que aquí van a tener un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Ese es talud al 1. Talud al medio. ¿Qué significa? Que por dos unidades verticales, por una unidad horizontal, van a tener dos unidades verticales. Es decir, vas a tener un talud mucho más inclinado, ¿cierto? Y talud al tercio significa que son tres unidades verticales por una unidad horizontal. Es decir, que el talud al 1, es decir, con un ángulo de 45 grados,
son para terrenos con poca fricción, es decir, que son terrenos que van a ser susceptibles de volcamiento. El talude al medio es para terrenos con fricción media, fricción muy buena, y los taludes al tercio es casi para roca consolidada. Sí, porque yo puedo tener ya taludes muy parados, ¿sí? Entonces yo puedo tener taludes definitivos o taludes de ejecución. ¿Cómo así? Taludes definitivos es cuando mi proyecto tiene considerado un corte que va a quedar incorporado en el proyecto, ¿cierto? Entonces un corte incorporado en el proyecto. Eso es un talud definitivo. O un talud de ejecución cuando yo necesito abrirme paso para poder ejecutar este edificio desde acá. Entonces yo tengo que hacer estos cortes para poder tener espacio de trabajo. Apenas trabajo aquí, conformo los filtros por acá, hago el lleno y yo ya lo que veo es esto y el edificio allá enterrado, que son taludes de ejecución. Entonces los taludes definitivos son los que quedan en el proyecto, los taludes de ejecución son temporales y van a quedar y se van a ejecutar solamente para poder desarrollar el proyecto. Listo. En las áreas de corte, entonces necesito contener el terreno alrededor, y en las áreas de lleno necesito contener esos terrenos depositados. Tanto los cortes como los llenos se deben tener mucho ojo, porque cuando yo hago un corte, hago un talud en un terreno, le estoy modificando la condición natural de estabilización del suelo, y eso puede generar desestabilización y puede generar movimiento en masa. Entonces deben tener mucha atención. Estos son los taludes de los cuales les hablaba ahorita. Terrenos al 1, que son para terrenos muy sueltos, al medio para terrenos de mediana fricción, el tercio para terrenos muy compactos o estables, donde puede hacer cortes muy pendientes, ¿cierto? Esto es, digamos que por aquí este sería una sección de un corte. Este sería pues mi terreno natural,